Buenas tardes a todos. Agradeceros sobre todo vuestro tiempo en esta hora que vamos a estar hablando. Bueno, pues sobre características esenciales a conocer en el desarrollo de productos de inversión, que es un poco el título de este webinar, ¿vale? Enfocado sobre todo a la parte tecnológica. Vale, un poquito de qué hablaremos en este webinar. Bueno, pues vamos a conocer qué son los productos de inversión. Vamos a ver algunos tipos de productos y luego, bueno, pues como último apartado, pues después de este webinar, después de la explicación, esta charla, pues qué nos deberíamos de llevar un poco todos después de esta hora, ¿vale? Bueno, un poquito me presento, antes de nada, antes de empezar. Bueno, mi nombre es, como ya lo ha dicho Diane, soy Iván Garrido. Soy consultor financiero, estoy certificado por EFPA España como asesor financiero. Tengo más de 10 años de experiencia en el sector financiero. He trabajado en proyectos a nivel negocio y a nivel tecnológico, es decir, haciendo un nexo entre la parte de negocio y la parte tecnológica, bueno, pues en empresas de servicios de inversión, en empresas de asesoramiento financiero, sociedades de valores, gestoras de inversión, gestoras de fondos de inversión y entidades de crédito. Y actualmente, bueno, pues desempeño el puesto de analista de negocio en Capitol Consulting. Bueno, os dejo también por aquí mi LinkedIn por si queréis contactarme y al igual que dejo mi correo electrónico, por si, bueno, pues queréis plantearme cualquier tipo de duda o cuestión o simplemente pues escribirme para preguntar cualquier tema, ¿vale? Y bueno, ya entrando un poquito en lo que es el webinar, ¿por qué decidimos de hacer este webinar? Bueno, pues a ver, vivimos pues en un contexto en el que cada vez va cogiendo más fuerza todo lo digital, en la que ya no solo realizamos acciones a través de las páginas web, sino que ahora también prácticamente con este dispositivo móvil realizamos lo mismo que hacíamos en las páginas web, o sea, a través del desktop. Entonces, pues a través de este dispositivo, pues lo que podemos hacer es tanto reservas en restaurantes, compras online, consultamos nuestro correo, nos informamos con las últimas noticias, las últimas tendencias, incluso consultamos nuestras posiciones financieras a través de la banca online, ¿vale? Y bueno, pues también realizamos operaciones financieras, ya sea en transferencias de efectivo, operaciones de Bizum, incluso compra y venta de valores, tanto de acciones, fondos de inversión. Es decir, que tenemos un abanico enorme gracias a la tecnología, que bueno, que esto hace que la parte tecnológica en nuestra vida cotidiana pues cobre realmente un peso muy importante, ¿vale? Entonces, es lógico que estamos en un escenario de transformación digital, ¿vale? En el que, bueno, pues prácticamente todos los sectores estamos viendo cómo se están, de alguna forma u otra, están digitalizando los procesos y las operaciones. Y en el ámbito del sector financiero, el proceso de transformación digital, bueno, pues lo estamos viendo cada vez más en el tema online. Es decir, operaciones que hacíamos, sobre todo anteriormente, íbamos a la oficina, a la entidad bancaria a realizar, pues ahora mismo, básicamente, la parte, sobre todo la franja de edad más joven, yo creo que hay mucha gente que no ni siquiera ha ido a una entidad financiera ni siquiera para abrirse una cuenta, porque ahora mismo podemos abrirnos una cuenta de forma online sin tener que acudir a la oficina y firmando todo a través de terceros de confianza. ¿Vale? Entonces, ¿esto qué es lo que hace? Pues toda esta transformación digital lo que implica es que dentro de las entidades financieras pues haya un aumento de todos los proyectos tecnológicos en el sector financiero, lógicamente, en los últimos años. Lógicamente, para dar un poco, cubrir esa demanda, toda esa demanda, esa necesidad del cliente final que quiere tener todo en la palma de la mano, ya sea por lo que hemos comentado antes, compras online, consultar cuentas bancarias, comprar entradas de conciertos, comprar viajes, vuelos, hoteles, es decir, lo quiere tener todo en la palma de la mano
Y de ahí, bueno, pues nace un poco toda esta parte tecnológica que va ligada a la parte financiera. Es decir, actualmente, conceptualmente, no se puede, yo creo, vamos, yo creo que la parte financiera no puede estar sin la parte tecnológica. Es decir, tienen que ir las dos partes de la mano, porque si no, habría un problema bastante importante de que la parte financiera, que al final es un sector muy importante en lo que es en las economías de los países, se quedaría atrás y no estaría al nivel de lo que exige el cliente final y no estaría en entornos competitivos para poder competir de forma correcta. ¿Vale? Entonces, eh, pues esta parte es muy importante. Entonces, el webinar, ¿por qué lo enfocamos sobre la parte tecnológica aplicada al sector financiero? Bueno, pues porque a raíz de todos estos proyectos tecnológicos, pues es necesario pues, crear nuevas estructuras de base de datos, nuevos frontales o interfaces, nuevas aplicaciones, ya sea para el dispositivo móvil o mejorar constantemente todas esas versiones de aplicaciones móviles, de versiones de web, mejora continua, lo que demanda cada vez el cliente, más agilidad, más rapidez, menor flujo de operativa, o sea que lo tenga todo básicamente en un parpadeo, todas las operaciones. Entonces, a raíz de esto, pues el componente tecnológico es enorme en la parte del sector financiero. Durante estos 10 años que llevo de experiencia laboral, bueno, pues como ya he comentado, he participado en varios proyectos tecnológicos enfocados sobre todo en la parte de gestión patrimonial y la parte de inversión. Y bueno, al final he llegado a observar un poquito pues, un patrón que se repite a menudo en lo que es la parte técnica a la hora de trabajar con estos productos de inversión, ¿vale? Está claro que la parte técnica, o sea, el recurso técnico como tal, pues lógicamente no tiene que por qué tener un conocimiento exhaustivo de lo que es el negocio de productos de inversión. Eso lo tenemos clarísimo. Pero sí es verdad que por lo menos yo diría que tendrían o deberían conocer algunas características básicas de los productos de inversión con los que están trabajando, ¿vale? En este caso, pues bueno, ya sea por desconocimiento en algunas partes o porque simplemente la persona de negocio que esté trabajando con la parte técnica no haya transmitido el conocimiento de negocio o porque realmente nunca ha existido esa transmisión de conocimiento de negocio a la parte técnica, pues muchas veces lo que yo me he encontrado a lo largo de mi experiencia laboral es que, bueno, pues la parte, digamos que había errores, no llamarlo errores, sino conceptos que no estaban del todo claros en la parte tecnológica, la parte de los desarrolladores y programadores, y lo que hacían era que, bueno, pues si hubieran tenido un poquito más esa parte de conocimiento previa en el desarrollo de la programación de estos productos financieros, de trabajar con estos productos financieros, pues habríamos detectado mucho más pronto o habrían podido incluso ellos mismos, sin tener que pasar el desarrollo a pruebas de calidad o a Q-testing, pues hubiera detectado errores o algunos gazapos bastante importantes, que yo creo que al final eso lo que hacen es que, bueno, pues cuando la parte técnica pasa su desarrollo a la parte de calidad para comprobar y para verificar, pues al final la parte de calidad detecta automáticamente esto y lo que hace es que tiene que volver otra vez a pasar a la parte tecnológica, a decirle pues que aquí hay esto, aquí lo otro, pero muchas veces son aspectos que de verdad que son bastante importantes y bastante que si se tienen unos conocimientos básicos como los que voy a intentar transmitiros en este webinar, joder, pues se puede subsanar de una forma bastante mejor. Vale, entonces, ese es un poco el motivo. El objetivo, pues, es eso, es que conozcáis las características de los principales productos de inversión para desarrollarlos y programarlos de una mejor manera y detectar, antes que nada, pues que haya algún tipo de incongruencia o algún error que se pueda reflejar inmediatamente.
¿vale? Entonces, este es un poco el porqué de este webinar, ¿vale? Entonces, vamos a comenzar viendo un poco los productos de inversión. Vale, entonces, bueno, una primera definición teórica, digamos, entonces, ¿qué es un producto de inversión? Bueno, pues un producto de inversión es un instrumento mediante el cual vamos a poder realizar una inversión con un determinado capital inicial con el fin de obtener un retorno en el futuro a la hora de deshacer la posición. Deshacer la posición, estamos diciendo vender la posición, es decir, yo tengo una posición, compro ese activo y deshacer la posición es que esa posición yo la vendo y el dinero líquido lo tengo en mi cuenta corriente, ¿vale? Dentro de los productos de inversión distinguimos dos grandes bloques que son los productos no complejos y los productos complejos, ¿vale? Y en este webinar donde nos vamos a centrar va a ser en la parte de productos no complejos, ¿vale? Podríamos estar hablando también de los productos complejos, pero eso daría para otro webinar porque son unos productos con unas características más, como la propia palabra lo indica, más complejas, pero son más complicados a la hora de trabajar tanto con ellos como en la parte tecnológica a la hora del desarrollo. Necesitan mucho más datos, las bases de datos son más amplias, hay más casuísticas, son más complicados, ¿vale? Entonces, este webinar se va a centrar sobre todo en la parte de los productos no complejos. Dentro de los productos de inversión que catalogamos como no complejos, tenemos los productos de renta fija, tenemos los productos de renta variable y los productos de fondos de inversión, que son los tres grandes tipos de productos que vamos a abordar en este webinar. Por ejemplo, productos de renta variable, pues ¿qué tenemos? Tenemos acciones, tenemos derecho de suscripción, tenemos cualquier tipo de evento corporativo, ya sea una ampliación de capital, una venta de derechos. En temas de fondos de inversión, ¿qué tendríamos? Tendríamos fondos de inversión mobiliaria, tendríamos los ETFs, que lo vamos a ver. ETFs es la sigla de fondos cotizados en castellano. Luego tendríamos un montón de fondos, ya sean fondos mixtos, fondos de renta variable, fondos de renta fija, fondos de retorno absoluto. Tendremos un catálogo muy amplio. Y luego, productos de renta fija, bueno, pues tendríamos los bonos, las obligaciones, letras del tesoro, ¿vale? Un poco este es el abanico de productos con el cual vamos a estar de la mano en este webinar. Vale, vamos a ver ahora las características generales que tienen estos productos de inversión, tanto los productos de renta variable, los productos de renta fija y y los fondos de inversión. Vale, todos, lógicamente, todos tienen un nombre del producto. Es decir, bueno, pues aquí como lo estoy indicando en la diapositiva, pues por ejemplo la acción de Telefónica, la acción de Apple. Lo otro que veis que es Amundi Actions USA, eso es un nombre de un fondo de inversión, es decir, pues cualquier tipo de producto tiene un nombre, ¿vale? Esto, pensándolo, adaptándolo a la parte tecnológica, es verdad que tendríamos que tener pues, una estructura donde ponga la parte del nombre. Luego tendríamos la parte de tipología de producto, tipo de producto, que eso es otra parte que tendríamos, pues, dentro de la renta variable, pues tenemos las acciones, los ETFs que se comportan como la renta variable, aunque sean fondos de inversión, pero el comportamiento es muy similar a las acciones de renta variable. Y luego tendríamos también la parte de SICAVs, sociedades de inversión a capital variable, ¿vale? Luego tendríamos otro tipo de producto, pues la renta fija, pero dentro de la renta fija tendremos obligaciones. Las obligaciones, por ejemplo, son con un periodo a más de 10 años. Los bonos tendríamos también, pero por ejemplo, son con periodos hasta 5 años. Y las letras del tesoro, por ejemplo, que son de menos de un año, es decir, de hasta un año máximo, ¿vale? Entonces, en función de estos tipos de producto, pues dentro de los grandes bloques, de los tres grandes bloques, tenemos diferente tipología. Al igual que los fondos de inversión que he comentado anteriormente, bueno, pues tenemos fondos de inversión de renta variable, fondos de inversión de renta fija, mixtos, de retorno absoluto, fondos de inversión multiactivos. Tenemos un gran abanico. Vale,
Luego, otro aspecto muy importante es el easing. El easing, que seguramente para muchos de vosotros no os diga nada y no sabréis lo que significa. easing es el acrónimo de International Securities Identification System, es el identificativo internacional del producto, ¿vale? ¿Y esto qué es? Bueno, pues esto, el easing, para que lo sepáis, es único por cada producto, es decir, Telefónica, la acción de Telefónica tiene un easing, la acción de Apple tiene un easing, el fondo de inversión Amundi Actions tiene un easing, la obligación del Estado español a 10 años tiene un easing, el fondo de inversión mixto de la entidad financiera de turno también tiene un easing. Es decir, asemejándolo un poco a la vida real, es como el DNI, el DNI del producto. Al final, un DNI es único por cada persona y el easing también es único por cada producto. Es el identificador que nos va a permitir identificar a ese producto, porque yo puedo tener, por ejemplo, en tema de fondos de inversión, varios fondos que se llamen o prácticamente se llamen igual, de la misma gestora, misma estrategia de inversión. Lo único que a lo mejor varía es el tipo de inversor que está dirigido. Por ejemplo, a lo mejor para solo clientes de grandes, o sea, clientes institucionales, lo que llamamos pues entidades financieras, empresas, y a lo mejor hay productos que son los mismos, pero que están solo destinados al público minoritario, pues como puede ser nosotros mismos. Entonces, a nivel de nombre de producto, serán casi igual, tendrán un nombre súper largo, serán casi igual, pero a nivel de easing, con el easing no tendríamos ningún tipo de problema para buscarlo. El easing lo ponemos por internet y lo encontraríamos fácilmente el producto. Entonces, esto traducido a lo que es la parte tecnológica, es importantísimo que estos easing estén dentro de lo que es la estructura de base de datos. Muchas veces todos estos campos vendrán dados por la propia fuente de datos. En este caso, bueno, pues si nosotros somos unos terceros que estamos haciendo un trabajo en la parte en el cliente financiero, bueno, pues ese cliente financiero nos tendría que dar todos estos datos y nosotros construir una estructura de base de datos o incluso en los web service tienen que viajar ciertos datos mínimos. Por ejemplo, el leasing es un dato obligatorio a la hora de hacer una operación de compra y venta de valores o compra y venta de fondos de inversión o de renta fija. Es un dato obligatorio que tiene que viajar ya sea por web service, por ficheros, es decir, es identificativo, ¿vale? Hago un poquito, sobre todo, recalco esta parte porque es muy importante. Y sobre todo en mayúsculas, por favor. O sea, lo he visto muchas veces en minúsculas y bueno, pues si lo ponemos en mayúsculas, pues damos muchísima mejor imagen, damos más calidad y damos a entender que por lo menos sabemos de lo que estamos hablando y de lo que estamos haciendo. Es decir, no entregamos un easing en minúsculas, ¿vale? Luego otro aspecto importante que tienen en cuenta, que tienen un poco global los productos de inversión es el mercado donde se negocia el producto, sobre todo destinado a la parte de renta variable. Bueno, pues las acciones Telefónica, por ejemplo, está cotizando en el mercado español a través del el índice bursátil, el IBEX 35. Apple, por ejemplo, estaría en el Nasdaq tecnológico de Estados Unidos. Es decir, aquí lo que estaríamos viendo es en qué mercado se estarían negociando estas acciones, porque puede ser que la acción de Telefónica, aunque sea exclusiva y cotice en el mercado español, pueda cotizar mediante una ADR, que eso es como es otro instrumento más complicado, una ADR en Estados Unidos y ponga la cotización. Entonces, es importante conocer en qué mercado e indicar cuando vayamos a hacer una operación, pues a qué mercado tiene que ir la acción o el activo de renta fija, ¿vale? Y luego, por último, también, lógicamente, todos estos productos van a tener una valoración, es decir, un precio, una cotización que va a hacer que, bueno, pues ese activo tenga un valor determinado en el momento en que lo consultamos, ¿vale? Vale, visto las características generales, un poco de productos de inversión, productos de renta variable y productos de renta fija,
Vamos ya de lleno, más en detalle, en la parte de tipos de producto, ¿vale? Vamos a empezar con los productos de renta variable, en concreto las acciones, y también vamos a seguir un poquito del mismo esquema. Voy a aplicar un poco, eh, un poco de una definición para que tengáis claro qué son estos tipos de productos que vamos a ver, ¿vale? Entonces, bueno, ¿qué es una acción? Bueno, pues una acción es una parte alícuota del capital social de una empresa que ha emitido al mercado. Cuando se adquiere una acción, lo que se está adquiriendo es una unidad de esa propiedad de la empresa. Entonces, el tenedor de la acción tendrá unos derechos económicos y políticos, ¿vale? El tenedor de la acción, por si no queda claro el concepto, pues si yo compro una acción de Telefónica, el tenedor de la acción soy yo, porque soy el que tengo yo esa acción. Entonces, mediante yo esa acción, pues lo que estamos indicando, voy a poder tener unos derechos económicos, véase, voy a poder recibir el cobro de los dividendos si la compañía decide que parte del resultado del año va a ser distribuido vía dividendos a los accionistas. Y voy a tener también un derecho político. ¿Un derecho político qué es? Pues un derecho a poder tomar, bueno, a poder votar o a participar en las juntas generales de accionistas, ¿vale? Entonces, es un poco el concepto de acción. Vale, características que tienen las acciones. Vale, lo primero, la parte, o sea, lo que es una acción son números enteros, no son decimales. Es decir, yo tengo una acción de Telefónica, tengo dos acciones de Telefónica, tres, cuatro, pero no tengo 2,5 acciones de Telefónica o 2,7 acciones de Telefónica. Es decir, al final lo que tenemos que tener claro es que las acciones son valores, valores enteros, no son decimales. Esto lo he visto, de hacerme caso, que lo he visto por algún lado en mi trayectoria, en el cual tenía que validar un campo donde yo tenía que poner las acciones para comprar o para vender, y resulta que ese campo aceptaba decimales. Pues esto al final, lógicamente, no, no es lo que es una acción, no se está entendiendo bien el concepto de lo que es una acción, pues esto hay que volver otra vez a pasar a la parte de desarrollo y indicar que las acciones son números enteros. Que posiblemente esto tendría que estar en la parte de ficheros, en la definición de ficheros, en la definición previa a la construcción, posiblemente, pero muchas veces, pues bueno, sabemos cómo estamos todos hasta arriba de cosas, y esto, pues si alguien lo coge y la primera vez que oye el término de acción no sabe lo que es, pues es lógico que se puedan cometer este tipo de errores, por así decirlo, ¿vale? Luego, ¿qué tendríamos? Tendríamos el precio de la acción, ¿vale? Es un valor decimal también. Aquí, pues como dato, podemos tener precios de hasta 4 decimales. Es decir, pues yo puedo tener, por ejemplo, que el precio de Telefónica, me lo voy a inventar, es 3,10123,4, ¿vale? ¿Por qué hay algunos valores que tienen 2 decimales y otros 4 decimales? Bueno, esto es una cuestión de mercado. Los que tienen 4 decimales, pues es porque son para darle más liquidez al mercado, ¿vale? Pero lo normal son 2 decimales, 4 decimales. Pero que lo sepáis que el precio, sobre todo, quedaros con esto, que son precios decimales y pueden llegar a tener hasta 4 decimales, ¿vale? Luego tendríamos toda la parte de comisiones, que aquí estaríamos incluyendo toda la parte de cánones, corretaje, comisiones de broker. No me voy a detener excesivamente en esta parte de comisiones porque, bueno, las comisiones cada entidad y cada distribuidor de información las contempla de una forma. A lo mejor te incluye todas las comisiones dentro de un pack, es decir, todas estas comisiones de compra y venta, o a lo mejor te las desglosa con mucho detalle, pero que sepáis que todas las operaciones de compra y de venta llevan asociadas unas comisiones, ¿vale? Entonces, que lo sepáis. Vale, y luego, ¿qué operaciones se pueden hacer en acciones? Se pueden hacer operaciones de compra y operaciones de venta, ¿vale? Son sencillo, compro X acciones y mi dinero me lo detraen de mi cuenta corriente
y pues vendo esas acciones y el dinero me lo vuelven otra vez a ingresar a mi cuenta corriente en función de si, bueno, pues ahí viendo la ganancia patrimonial o no, ¿vale? Y luego la divisa. La divisa es la divisa. Al final, eh, cuando hablamos de todos estos productos financieros, no nos estamos refiriendo solo a los productos de, que cotizan en el suelo europeo con, con divisa euro. Podemos comprar tanto acciones americanas, podemos comprar acciones japonesas, acciones de Reino Unido. Pues entonces tenemos que tener clara cuál es la divisa, porque luego esta divisa va asociada o sea, si vamos a tener que comprar acciones, por ejemplo, Netflix, que cotiza en el mercado americano, pues aparte, en la parte de comisiones, se nos va a aplicar adicionalmente una comisión por tipo de cambio. Entonces, hay que tener muy claro estos conceptos, ¿vale? Entonces, hemos visto la parte de características de las acciones y ahora vamos a ir a la parte de otro tipo de productos que son los fondos de inversión, ¿vale? Los fondos de inversión son instituciones de inversión colectiva. Muchas veces veréis la abreviación de IIC. Y estas instituciones de inversión colectiva lo que hacen es agrupar el patrimonio que han aportado un gran número de inversores con el objetivo de realizar inversiones en determinados activos de acuerdo con una estrategia preestablecida. Básicamente, para que se entienda lo que es un fondo de inversión, es decir, juntamos 50 personas, un capital, y ese capital lo va a gestionar una gestora de fondos, y lo va a invertir bajo unos criterios, una estrategia de inversión. Y al final, las 50 personas que hemos puesto en nuestro capital, lo que tendremos es una participación, ¿vale? Que es lo que pongo ahí. Y las participaciones que son partes alícuotas en el que se divide el patrimonio. El patrimonio sería todo el importe que hemos aportado a las 50 personas. Todas las participaciones son partes alícuotas en el que se divide el patrimonio del fondo de inversión, ¿vale? Las participaciones aquí sí que pueden ser números decimales. A lo contrario que hemos visto en la parte de acciones, que son números enteros, aquí sí que son números decimales. De hecho, es muy raro que veamos números enteros cuadrados, ¿vale? Entonces, son números decimales y pueden ser de hasta 6 decimales. Esto es importante. Entonces, que lo tengamos claro. Estos decimales, bueno, pues van un poco en función función del fondo y en función de la gestora también, ¿vale? Luego, otro tema muy importante es la parte de los precios. Si en la parte de acciones estábamos hablando de un precio de la cotización, aquí digamos, el valor, cómo lo estaríamos traduciendo? Como el NAV, es decir, el Net Asset Value en inglés, o el valor liquidativo de la participación. Entonces, el valor liquidativo de la participación, por así decirlo, sería el equivalente a lo que es el precio de la acción. En este caso, lógicamente, como estamos hablando de participaciones, lo que es el valor liquidativo. Por eso se llama así. Es el precio al cual estará valorada esa participación en el momento T, en el momento que consultemos esa participación. Este dato es un dato que es calculado por la gestora de fondos de inversión. La fórmula es la que os pongo ahí, pero este cálculo, por lo general, a menos de que estéis trabajando dentro de una gestora de fondos de inversión, no lo tendréis que calcular vosotros, es decir, la parte técnica no lo tendrá que calcular. ¿Por qué? Porque será un dato que ya os tendrá que venir de alguna forma, ya sea por algún servicio o por ficheros diarios o por ficheros cada X tiempo, pero os tendría que venir. Este dato no es para que lo que estemos calculando nosotros, porque es un dato, aunque se parezca fácil, pero hay muchas implicaciones por detrás que le hace ser de un cálculo bastante complicado. Vale. Hemos visto así unos aspectos importantes y ahora otros que son muy importantes también a la hora de trabajar con fondos de inversión, que es la parte de, bueno, pues hay que hacer una serie de validaciones. Cuando hacemos operaciones de fondos de inversión y las lanzamos al mercado, hay que hacer una serie de validaciones, como por ejemplo el mínimo de capital de primera suscripción requerido para entrar en el fondo. ¿Esto qué significa? Significa que si yo quiero comprar un fondo de inversión con 1.000 euros y ese fondo de inversión tiene un mínimo de entrada de 2.000 euros,
no me va a dejar, porque lo que me tiene que hacer el sistema, lo que me tiene que validar, primero el sistema, y ahí ya se acabaría si lo hace bien, y si no el sistema, sino luego también la parte del servicio, ahí sería otra validación por si la parte primera ha fallado, lo que tendría que hacer es rechazarme eso, es decir, no me podría dejar introducir esa orden. ¿Por qué? Porque yo no estoy cumpliendo el mínimo. El mínimo para entrar en ese fondo son 2.000 euros. Y yo le estoy indicando que quiero entrar con 1.000. Esto es como pues cuando entramos, para entrar a una discoteca son 20 euros y yo quiero entrar con 10, pagando 10, pues lógicamente no podemos entrar, ¿vale? No podemos entrar en ese fondo. Entonces, esto es una validación que se hace muy importante y que hay que hacer constantemente si el fondo de inversión tiene esta característica, porque hay fondos que no tienen un importe mínimo de primera suscripción. Primera suscripción, lo que consideramos primera suscripción, la primera entrada, es decir, la primera compra, ¿vale? Porque ahora lo que viene debajo, el mínimo de capital de aportaciones sucesivas, es cuando yo ya he entrado y adicionalmente yo quiero poner un importe dentro de ese fondo, que por eso lo llamamos aportaciones sucesivas. Acordaros con estos términos, cuando entro la primera vez es una suscripción, cuando entro la segunda vez, tercera, cuarta vez, hasta n veces, son aportaciones sucesivas. Esas aportaciones sucesivas pueden tener un mínimo, es decir, cogiendo el ejemplo anterior, de los 2.000 euros que teníamos que tener que entrar con ese importe en la primera suscripción, pues puede ser que para aportaciones sucesivas el importe sea 500 euros. Entonces, cada vez que yo vaya a realizar una aportación adicional a ese fondo de inversión, sí o sí voy a tener que poner un importe como mínimo de 500 euros. Hay fondos que no tienen aportaciones sucesivas y solo tienen mínimo de capital de primera suscripción, ¿vale? O sea, entonces, estas validaciones se van a hacer. Al igual, o sea, también estas validaciones nos van a venir también indicadas en la parte de ficheros y toda la parte de datos del proveedor de datos financieros. Nos van a tener que indicar si esos fondos pues tienen mínimos de primera suscripción o mínimos de aportaciones sucesivas. Y nosotros con esa información tendremos que construir ese servicio que haga esas validaciones, pero que sepamos un poco que esto existe en el mercado real, ¿vale? Luego, mínimo de capital a mantener, pues si estamos hablando de importes que yo destinaba al fondo para entrar o para poder continuar aportando, pues el mínimo de capital a mantener es cuando yo pues tengo todo ese importe en el fondo y yo me quiero salir, es decir, quiero hacer un reembolso. Pero hay fondos, no muchos, pero los hay, en los que para que tú puedas recuperar esas participaciones, recuperar ese dinero que has invertido, vas a tener que dejar un mínimo. Es decir, si invertimos 3.000 euros y el mínimo de capital a mantener son 500 euros, yo no voy a poder hacer un reembolso de 2.700 euros, porque en ese caso me estaría diciendo que no puedo, porque tengo que dejar un mínimo de 500 euros en el fondo. ¿Vale? Estos fondos son un poco más, son con unas estrategias de inversión más complejas a lo que son fondos habituales, pero que lo sepamos, que lo tengamos en cuenta que puede pasar y puede ser habitual. ¿Vale? Luego tenemos la parte de la gestora, importante, súper importante, que es una gestora. Bueno, pues son las sociedades encargadas de administrar el dinero de terceros en el nombre del cliente siguiendo una estrategia de inversión. Un poco lo que comentábamos, el ejemplo que antes hemos mencionado, el de los 50 personas, que al final son 50 partícipes. Pues todo ese capital lo gestiona la gestora de fondos de inversión. La comercializadora, importante también, es otro actor dentro del mundo de fondos de inversión, es, digamos, el intermediario financiero que comercializa los fondos de inversión, es decir, el intermediario entre lo que es la parte gestora, la que gestiona nuestro fondo en función de las estrategias de inversión, y nosotros cliente. Entonces, ese intermediario es la comercializadora. Y luego, la depositaría es la entidad que va a custodiar nuestro patrimonio, ¿vale? Es decir, nuestro patrimonio no lo va a custodiar la gestora, lo va a custodiar una depositaría, ¿vale? Esto se hace de forma diferente para evitar conflictos de intereses y, bueno, para que haya un mayor control sobre todo lo que es la parte de gestión, que es pura la de la estrategia de inversión, y luego la parte de que es de depositaría, que es
dónde están depositadas esas participaciones, ¿vale? Luego tendríamos lo que es la hora de corte, que es la hora en la que la gestora del fondo de inversión deja de tramitar las solicitudes recibidas. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues la hora de corte es, por ejemplo, en un fondo de inversión podemos tener una hora de corte 4 de la tarde. ¿Qué quiere decir? Que todas las órdenes tramitadas, o sea, las órdenes que haya recibido la gestora antes de las 4 de la tarde, se van a tramitar en ese mismo día. Todas las órdenes que haya recibido la gestora después de las 4 de la tarde no se van a tramitar ese día, sino se van a tramitar al día siguiente. Entonces, esto es importante sobre todo para temas de valores liquidativos, porque si se van a tramitar al día siguiente todas las órdenes recibidas después de las 4 de la tarde, el valor liquidativo a la que vamos a tramitar esa orden va a ser diferente que si lo hubiéramos hecho antes de las 4 de la tarde, ¿vale? Esto lo tengamos también presente. Luego la fecha de liquidación, que es el número de días en el que el fondo liquida la operación de compra o venta, D+1 o D+2. El D es digamos, el hoy, y hay fondos que, bueno, pues liquidan esas operaciones hoy más un día, o hay fondos que también liquidan esas operaciones hoy más 2 días, ¿vale? Vale, hemos visto, bueno, pues ya bastantes cositas, y ahora lo que vamos a ver, un tema muy importante, es la parte de la operativa de fondos de inversión. Y aquí también, me he encontrado mucho en lo que es mi vida laboral, pues que estos conceptos que pues no se estaban entendiendo, sobre todo creaba dificultades en la parte de un traspaso, ¿vale? Entonces lo vamos a ver tranquilamente y luego si al final de la sesión tenéis dudas, pues los comentamos. Pero estos conceptos son muy importantes, son al final las operativas que podemos realizar con fondos de inversión. Véase suscripción o aportación, que ya hemos hablado anteriormente. Podemos hacer también reembolsos y podemos hacer también traspasos, ¿vale? Entonces, vamos a ir a detalle cada una de ellas. Entonces, la suscripción es la operación que nos va a permitir entrar en el fondo de inversión aportando un capital, y una vez que hayamos aportado el capital, obtendremos participaciones que acreditarán que somos partícipes de ese fondo de inversión, ¿vale? Estas participaciones, bueno, pues van a tener una valoración al valor liquidativo, el VLP, lo que hemos comentado anteriormente. Entonces, eso pues hacemos a relación a lo que hemos visto. Luego, una vez que ya somos partícipes del fondo, una vez que ya hemos entrado, lo que hemos comentado anteriormente, bueno, pues podemos realizar aportaciones extraordinarias o aportaciones puntuales de capital al fondo, o incluso periódicas. Es decir, periódicas, ¿qué significa? Bueno, pues cada mes voy a aportar X importe al fondo, 100 euros, 200 euros, va a ser periódica. Voy a poderla suspender en cualquier momento. Y una aportación puntual es una aportación en un determinado momento y ya está. Solo hago una y luego, pues si quiero volver otra vez a hacer otra, hago otra, pero no es recurrente, ¿vale? Luego vamos a ver primero la parte de reembolsos, para luego terminar con la parte de traspasos. Entonces, la operativa de reembolsos, ¿qué consiste? Bueno, pues consiste en hacer líquidas las participaciones del fondo. Tenemos los reembolsos parciales y los reembolsos totales. Un reembolso parcial, ¿qué es? Bueno, pues ponemos aquí el ejemplo. Yo en el fondo A tengo 19,25 participaciones que están valoradas en 1.200, es decir, en total yo tendría una posición de 1.200 euros, y el reembolso parcial, ¿qué es? Bueno, pues yo quiero que mi cuenta de cargo, cuenta corriente, me ingresen 500 euros, es decir, de mi fondo A, de estos 1.200 euros, yo voy a tener en cuenta 500 euros. Y voy a seguir teniendo el fondo A con una serie de participaciones. Lógicamente las participaciones me van a bajar, al igual que la valoración de esas participaciones. Y a la inversa, tenemos la parte de lo que es un reembolso total, que es decir, yo tengo todo, volvemos al mismo ejemplo, el fondo A con 19,25 participaciones y valoradas en 1.200 euros, y esos 1.200 euros lo que voy a hacer es me los voy a quedar, los voy a vender, digamos, los voy a reembolsar todos, y me va a entrar ese capital en mi cuenta corriente. Por tanto, yo ya no voy a ser partícipe del fondo A, yo ya no tengo ese fondo A en mi posesión, y yo lo que tengo es todo el dinero que he recibido de lo que yo he invertido en ese fondo, ¿vale? Y ahora vamos a ver la parte de traspasos. La parte de traspaso, bueno, pues una operación de traspaso consiste en traspasar una serie de participaciones
son unas participaciones, o la totalidad de las participaciones de un fondo a otro mediante una sola operación, ¿vale? Este traspaso se puede hacer por importe o por participaciones, ¿vale? Otra cosa importante, el tema de reembolsos también se puede hacer por participaciones e importe, ¿vale? Y algunas veces la suscripción en algunas entidades financieras también se puede hacer por participaciones o importe. Entonces, entonces el traspaso, por ejemplo, tenemos aquí en el fondo A y queremos hacer un traspaso al fondo B. Entonces, tenemos el mismo ejemplo y yo de este fondo A, yo quiero hacer un traspaso de esto al fondo B. Entonces, el fondo B, como yo no lo tenía, va a ser un fondo nuevo que voy a tener y voy a tener ahora mismo, voy a ser partícipe del fondo A y voy a ser partícipe del fondo B. Yo he traspasado del fondo A al fondo B 10,55 participaciones de aquí, que aquí en el fondo B tendrán, no serán esas 10,55, serán las participaciones correspondientes al valor liquidativo del fondo B, es decir, a los 820 euros. Los 820 euros van a entrar aquí y esos 820 euros van a corresponder a X participaciones del fondo B en función de ese valor liquidativo, en función de ese precio del fondo B, ¿vale? Y luego tendríamos la parte del traspaso total, es decir, yo tengo la parte, toda esta posición en el fondo A y la muevo completamente al fondo B. Es decir, los 1.200 euros los muevo completamente al fondo B. Entonces, yo sería partícipe ahora mismo solo del fondo B. El fondo A ya no, porque ya he dejado yo de ser partícipe, porque he traspasado toda la posición, el total de posiciones. ¿Vale? El tema del traspaso es un término que se da sobre todo en el régimen fiscal español y aplica a los fondos aplica a los fondos de inversión españoles y a los fondos UCITS, ¿vale? La parte del traspaso lo que hace fiscalmente es que, como sabéis, como os he dicho, la parte de traspaso tiene implícitamente una operación de reembolso y acto seguido una operación de compra. Si esto lo hacemos individualmente, cuando hacemos la operación de reembolso, tenemos que tributar por las plusvalías, si es que hubieran, tenemos que tributar por esas plusvalías en Hacienda y luego con ese importe volver otra vez a comprar. Entonces, la parte de traspaso, la operación de traspaso lo que hace es aunar esa operación en una, que fiscalmente no tiene repercusión, porque fiscalmente solo vamos a tener repercusión cuando nosotros dejamos de ser partícipes, es decir, cuando reembolsamos toda nuestra posición y tenemos ese dinero en nuestra cuenta corriente. Ahí en ese momento sí que nosotros vamos a tener que tener unas responsabilidades fiscales con Hacienda. Entonces, la parte de traspaso es muy importante que lo tengamos claro, ¿vale? Hemos visto las operativas. Y vamos también a ver la parte de distribuciones. Al final un fondo de inversión tiene una serie de distribuciones. ¿Qué quiere decir? Pues que todo nuestro patrimonio vamos a distribuirlo, vamos a invertirlo, mejor dicho, pues en función de varios criterios. Bueno, pues en función de un criterio sectorial, en función de un criterio geográfico, en función de activos, diferentes activos, en función de divisas. O sea, vamos a tener una serie de distribuciones en las cuales el fondo va a invertir. Estas distribuciones normalmente también nos suelen venir dadas en la parte de ficheros, de hecho nos tendrían que venir dadas, y nosotros nunca calcularíamos esta parte de distribuciones, que al final, por ejemplo, os pongo aquí un ejemplo de un fondo de inversión, en este caso el fondo de inversión de la gestora Pictet, y es el fondo de inversión Pictet Water, ¿vale? Tenéis también el leasing ahí, os lo pongo por si lo queréis buscar. Bueno, pues este fondo lo que vemos es que el 72% de su patrimonio está invertido en Estados Unidos. Bueno, pues luego tenemos también parte en Europa y luego ya más residualmente pues en Centroamérica, en Latinoamérica, ¿vale? Y luego a nivel de sectores, este fondo, aparte de que está invirtiendo geográficamente, sobre todo en Estados Unidos, bueno, pues a nivel sectorial tiene mucha parte, mucho componente de tecnología relacionada con el agua. Es decir, está invirtiendo en empresas en las que pues son empresas relacionadas con tecnología con el agua, ¿vale? Pues luego a lo mejor tiene pues empresas con servicios medioambientales con un 22%,
empresas de abastecimiento da un 15,38%. Es decir, los fondos de inversión, toda esta información también es pública para el cliente, ya sea en cualquier página de Internet. Por ejemplo, Morningstar es una muy buena página para ver todo este desglose de distribuciones de los fondos de inversión. Vale, continuamos con otra parte de fondos de inversión, otra rama, que son los fondos de inversión cotizados, lo que llamamos ETFs. ETFs son las siglas de Exchange Traded Funds, ¿vale? Entonces, estos son instrumentos de inversión híbridos, son instrumentos de inversión y son híbridos entre los fondos de inversión y lo que son las acciones. ¿Por qué? Porque coge la parte de diversificación del patrimonio de los fondos de inversión, es decir, yo en el fondo de inversión yo tengo mi patrimonio y ese patrimonio, como acabamos de verlo, lo tenemos invertido en Estados Unidos, lo tenemos invertido en Europa, lo tenemos invertido en Centroamérica. Entonces es diversificado. ¿Por qué? Porque no siempre todos los mercados van a ir al mismo ritmo. Es decir, a lo mejor cuando Estados Unidos va bien, bueno, pues Europa no tan bien y viceversa. Hay mercados que van mejor en ciertos momentos de ciclos económicos y hay otros que se comportan peor. Entonces, estamos diversificados. Digamos, el componente principal de un fondo de inversión es que todo tu patrimonio está diversificado. Y tiene también el ETF la parte de acciones. Y la parte de acciones, el componente de la parte de acción es que se comporta como una acción. ¿Qué quiere decir? Pues que nosotros podemos comprar y vender, que son las dos únicas operaciones que vamos a poder hacer. En un ETF no puede traspasarse, aunque sea un fondo de inversión, no se puede traspasar. Entonces, en un ETF vamos a poder comprar y vender como si fuese una acción, cada 2x3. Es decir, vamos a tener precio diario, precio en cada minuto de la sesión bursátil en la que cotice, en el mercado en el que cotice el fondo, el ETF. ¿Os acordáis en las primeras slides que estábamos hablando del mercado que cotice? El mercado que cotice los productos. Bueno, pues esto es importante, porque si nuestro mercado, por ejemplo, el mercado español, renta variable, empieza a las 9, termina a 5:30. Pues dentro de esa franja horaria, de ese horario bursátil, nosotros vamos a poder comprar acciones y vamos a poder también comprar y vender estos productos ETFs que coticen en este mercado. Por ejemplo, en otro mercado, pues ya tendríamos que estar sujeto al horario propio de otros mercados, que no son iguales. Todos los mercados no tienen el mismo horario. ¿Vale? Entonces, esto lo que nos permite es tener una flexibilidad mayor de poder entrar y salir en el mercado. Por eso decimos que son productos híbridos que tienen los dos componentes de la parte de fondos de inversión y la parte de acciones. Y vamos a continuar ya finalizando con otro producto muy importante y que es complejo bastante. Yo lo voy a simplificar en el máximo de lo posible, pero es un producto, aunque es renta fija y suene a producto sencillo, es un producto mucho más complejo que lo que es la renta variable, ¿vale? Entonces, ¿qué llamamos a renta fija? Bueno, pues son títulos negociables emitidos por empresas públicas o privadas con la finalidad de captar fondos directamente del público. El emisor del título, bueno, pues se compromete a pagar unos intereses de manera implícita. Si antes en las acciones estamos hablando de dividendos, aquí lo que estaríamos hablando, asimilar, o sea, un poco por igualar el término, sería los cupones, ¿vale? Los cupones sería lo mismo que los dividendos. Entonces, estas empresas lo que hacen es que se comprometen a pagar esos cupones. Cuando tú inviertes o prestas tu dinero a estos organismos, te van a dar un cupón cada X tiempo, cada X tiempo en función de las características acordadas dentro del propio producto. Es decir, un cupón a lo mejor anual, un cupón semestral. Entonces, cada año tú vas a recibir un flujo de caja como si fuese un dividendo, porque tú al final lo que estás haciendo es, en cierto modo, estás financiando a esas empresas o a esos organismos públicos. Organismos públicos pues, entendemos como países, comunidades autónomas, organismos supranacionales, ¿vale? Entonces, lo que nosotros vamos a tener, el emisor va a tener un reconocimiento de deuda y va a ser una riqueza para el tenedor, ¿vale? Esto es importante, comprender lo que es la renta fija, ¿vale? Luego también
súper importante, aunque se denomine renta fija, la renta fija no es fija, ¿eh? Hay que tener cuidado con el concepto. No es una inversión libre de riesgo, que esté sin riesgo. Eh, nada de eso. O sea, ¿por qué? Porque nosotros podemos tener una emisión, imaginemos, una emisión de bonos del Estado a 5 años, ¿vale? Compramos hoy y el vencimiento son 5 años. Pero dentro de esos 5 años yo puedo vender ese bono y ese bono va a tener una valoración, va a tener un precio. Entonces, si yo cojo el bono y lo vendo en el año 2 y resulta que el precio del bono ha bajado, pues si yo lo vendo en el año 2 voy a incurrir en pérdidas. Lógicamente que si lo vendo en el año 2 y el precio del bono ha subido, voy a tener ganancias. Pero lo que se quiere decir es que no por invertir en renta fija y venderlo cuando yo quiera, aun recibiendo los cupones, voy a tener una inversión libre de riesgo y voy a ganar siempre. No es verdad, ¿vale? Entonces, es importante este concepto, que es lo que pongo ahí, bueno, pues un poco. Otro tema importante es un poco para que veáis cómo funciona el tema del precio del bono, de la valoración del bono, es un poco la relación inversa entre el precio y la TIR, ¿vale? La TIR, que es básicamente los tipos de intereses, los tipos de interés. Los tipos de interés, sabemos, seguramente los estaréis oyendo cada 2 por 3 en las noticias. La Fed de Estados Unidos mantiene los tipos de interés, ha vuelto a subirlos, los baja, el Banco Central Europeo lo mismo. Al final, todas estas noticias que oímos y que si no tenemos conocimientos económicos nos pueden resultar, bueno, pues vale, tiene una repercusión enorme en todo lo que es el mercado de renta fija. ¿Por qué? Porque hay una relación inversa entre lo que es el tipo de interés y el precio del activo. La TIR sería un poco lo que la inversión, la tasa interna de rentabilidad que yo esperaría obtener si invierto en esa obligación a 5 años, la mantengo hasta los 5 años y voy recibiendo los cupones en función de la periodicidad y a partir y el último año voy a recibir lógicamente el capital. Entonces, cuando suben los precios, o sea, los tipos de interés, ¿qué es lo que pasa en la renta fija? El precio del activo baja. Y cuando bajan los tipos de interés, el precio del activo sube. Entonces, por eso se llama lo que es una relación inversa entre el precio y la TIR. Y ya finalizando, vamos a ver unas características bastante sencillas de lo que es la renta fija. Bueno, pues el emisor es el organismo que emite el título. Por ejemplo, los bonos del Estado español, ¿quién es el emisor? Es el Estado español. El país del emisor que emite la deuda, importante. Esto es importante también para la divisa, porque bueno, no va a pasar lo mismo que la parte de las acciones que comprábamos. A lo mejor intentábamos comprar acciones de Netflix o Apple en otra divisa, en la divisa americana. ¿Por qué? Porque cotizan allí, entonces vamos a tener que incurrir en unos tipos, o sea, en unas comisiones de tipo de cambio. Aquí va a pasar lo mismo. ¿El cupón qué es? Pues son esos flujos futuros que se pagará al tenedor del activo de renta fija, lo que hemos visto, un poco semejante a lo que es los dividendos. El vencimiento, que es el vencimiento es la fecha en la que vence la deuda. Es decir, si yo compro hoy obligaciones del Estado y el vencimiento es 5 años, a los 5 años el Estado español tiene la obligación de devolverme eh, ese principal que yo he puesto hoy mismo y lógicamente me habrá tenido que pagar todos los cupones que se hayan acordado en las características del producto, ¿vale? Luego, ¿qué tenemos? También la parte de, o sea, lo que es la tipología de renta fija, la categoría. Bueno, pues tenemos tipos de productos de renta fija, los bonos, las obligaciones, letras del Estado. Tenemos un montón de productos. Incluso hay mucho más productos de renta fija. Lo que pasa es que estarían ya dentro de lo que es el bloque de productos complejos, ¿vale? Pero que lo tengamos presente. La TIR, lo hemos estado viendo antes, es la rentabilidad del activo, es cuánto vas a ganar una vez te devuelvan todos los cupones y el principal a la fecha de vencimiento. Eso está expresado en porcentaje. Luego el nominal, que es lo que es la cantidad que percibiremos en la fecha del vencimiento. El precio de la renta fija, el precio del bono, por ejemplo, de una obligación, bueno, pues cotiza en porcentaje sobre el valor nominal del título. Y luego importante también, esto para que lo conozcáis a nivel más generalista,
la calidad crediticia. Bueno, pues es una calificación crediticia, crediticia que la dan las agencias de calificación. Moody's, Standard & Poor's. Entonces, en función de esta calidad crediticia que otorgan estas entidades a por ejemplo, al gobierno de España, al gobierno griego, pues lógicamente si yo voy a prestar a un país que tiene un riesgo enorme, pues yo voy a exigir que unos intereses mayores que si yo voy a prestar, por ejemplo, al Estado alemán, ¿vale? Es lógico. Y luego, ¿qué operativas podemos hacer en renta fija? Pues una compra y una venta, ¿vale? Estas son las operativas. Y terminamos ya con, bueno, pues un poco qué me gustaría o qué intento que os llevéis de este webinar. Bueno, pues sobre todo, hemos visto las características de los productos de inversión, no complejos. Hemos visto también temas de componente técnico, es decir, os hemos indicado algunas cosas que yo creo que, bajo mi punto de vista, son importantes a la hora de que lo tengáis presente, sobre todo si sois desarrolladores, programadores, ¿vale? Y luego, pues os pongo por aquí un poco por cada tipo de producto que hemos visto, acciones, fondos de inversión, ETFs y la parte de renta fija, os pongo un poco pues lo que son pues a nivel para que pues el tema de títulos, el tema de las cotizaciones y las operativas que se pueden hacer con estos productos, ¿vale? Y bueno, nada, hasta aquí el webinar. Y ahora, Diane, bueno, pues si hay alguna pregunta o hay alguna duda por ahí por el chat, bueno, pues por supuesto la contesto gustosamente. Así que ha sido un placer.